pues básicamente las condiciones de Bogotá. Esto pues era todo un reto porque vimos ahorita el punto de fusión de La Palma, estaba en 37 grados y pues aquí son 14, imagínense, ¿no? Se recorrieron más de 1 millón de kilómetros, se transportaron más de 6 millones de pasajeros. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues básicamente se van a destacar aquí el contenido de azufre, la lubricidad y el número de cetano. En cuanto al contenido de azufre, lo que cabe destacar es que básicamente el biodiesel es libre de azufre. Entonces, al incrementar la mezcla desde un B5 a un B50, por supuesto que el contenido de azufre en el combustible total pues también va a disminuir. Por ende, vamos a tener menores emisiones de óxidos de azufre. Entonces, vamos a contribuir a esa mitigación efectiva, a esa reducción efectiva de gases contaminantes. Por otra parte, tenemos la lubricidad, ya lo explicaba yo al principio con el diésel de ultra bajo azufre. Al incrementar la mezcla del biodiesel, pues esa característica va a ir en incremento, ¿no? Se va a ver favorecida. Y finalmente, el número de cetano. El número de cetano va en relación con qué tan fácil se quema el combustible, qué tan fácil podemos aprovechar ese combustible dentro del motor. Es como el octanaje de las gasolinas, es básicamente lo mismo, nada más que para el diésel se tiene el parámetro del cetano, entonces se llama cetanaje. Y pues se mejora básicamente como 12 unidades, ¿no? Al incrementar el biodiesel hasta el 50%. Esas tres características básicamente fueron lo que se concluyó con estas pruebas. Vemos aquí valores, por ejemplo, del rendimiento de combustible, valores de aceleración de los automotores satisfactorios. Vemos aquí, por ejemplo, el tema de las emisiones contaminantes, la línea roja el parámetro que establece la ley. Si no se consumiera con biocombustible, sería la línea negra, en algún momento, hacia cierto kilometraje, sobrepasaría el automotor esa regulación, pero utilizando biocombustible, pues está muy por debajo realmente de esa misma regulación. Vemos aquí un análisis, una revisión mecánica que se realizaron a las diferentes partes, a las bombas, a los inyectores, a diferentes kilometrajes, y pues igual los resultados fueron satisfactorios. No se observó ningún cambio entre los vehículos que solo consumían diésel y aquellos de las pruebas que consumían biodiesel. Vamos a enfocarnos ahora al caso aquí en Chiapas, ¿no? De la cadena de producción de biodiesel. El programa, repito nuevamente, Chiapas Bioenergético o Biodiesel Chiapas, como se mencionó en algún momento, se denominó, perdón. Y aquí está lo que les hablaba de manera gráfica, ¿no? Se estructura toda la cadena de producción, empezando por la parte en campo, con los viveros, las plantaciones, la asistencia técnica, la organización misma de los productores. Chiapas cuenta con la unión de productores de sociedades bioenergéticas, ¿no? Que básicamente pues son diferentes sociedades productoras municipales agrupadas en una unión de sociedades, alrededor de no sé cuántas familias, 300, 400 familias en este momento, que aún subsisten de este cultivo. Está la parte industrial con el acopio, la extracción, por supuesto la transformación, la producción de biodiesel. Aquí mencionamos algo muy importante, la investigación, el desarrollo tecnológico, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente el último eslabón, que es la parte del consumo. ¿Quiénes son los que consumen biodiesel? Pues básicamente el Conejo Bus y el Tapachulteco, ¿no? Hemos hecho algunas pruebas también con las calderas, por ejemplo, de Herdes. Hemos hecho pruebas con las calderas de Nestlé, con Coca, como les mencionaba, con ADO también. Entonces, pero es parte, digamos, de los programas de investigación, de los programas de esa promoción y ese desarrollo de mercados de los que se hablaba inicialmente. Vemos aquí algunos ejemplos. Ayer los que estuvieron en la planta, pues pudimos ver ahí los reactorcitos, los fuel pods, ¿no? Fueron los primeros reactores que llegaron aquí al programa. Son pues demostrativos, básicamente. Es un proceso muy sencillo de producción de biodiesel. La planta, igual, ayer estuvimos, nos acompañan aquí los compañeros del Instituto de Energías Renovables. Es una planta de tecnología sueca, una capacidad de producción de 2.000 litros diarios. Desde mi punto de vista es la mejor planta que tenemos en cuestión de instrumentación, de tecnología. Ahorita está en proceso de reingeniería a partir de un proyecto de investigación.
Contamos también con la planta extractora de aceite, una capacidad de 10 toneladas de semilla de piñón por día. Bueno, hablo de piñón porque para eso se implementó, pero también podría procesar eventualmente algún otro tipo de semillas oleaginosas. Esta se encuentra ubicada en Cintalapa. Tenemos acá nuestro centro de investigación en bioenergía o en tecnología en producción de biocombustibles, como se mencionaba anteriormente. Cuenta con 2 hectáreas, una capacidad instalada de producción de biodiesel de 28.000 litros por día. Lo que les mencionaba acá, tiene implementados sistemas de aprovechamiento de energía solar. Creo que la siguiente lámina, los que están en la parte de arriba son colectores o paneles termosolares. Aprovechan, capturan la radiación solar. Al interior de estos paneles se encuentra circulando un fluido alrededor de unos serpentines, ¿no?, en circuito cerrado, que se calienta dentro de los paneles. Hablamos básicamente, se aprovecha, se captura esa energía solar, se transforma en energía térmica, y ese fluido de servicio posteriormente va a calentar nuestro aceite en el proceso. Y los paneles que ven aquí en la parte de abajo, pues son paneles fotovoltaicos. De la misma forma, capturan la radiación solar, pero esta vez la transforman en energía eléctrica. La energía eléctrica pues sí se puede almacenar, que un pequeño banco de baterías, y por la noche pues se descarga para la iluminación de la planta. Como pueden ver acá, con la utilización de estos dos, o la implementación de estos dos sistemas de aprovechamiento de energía solar, se ahorra cerca del 31% del total de energía que consume el centro de investigación. Algo que siempre nos llena de orgullo al presentarlo es nuestro permiso para la producción, el almacenamiento y la comercialización de biodiesel. Es el único permiso que existe en la actualidad por parte de la Secretaría de Energía. El resto de proyectos que se mencionan, tal vez en Iniciativa México, o los que se mencionan en Michoacán, por ejemplo, o en Sinaloa, o el mismo que hablábamos de Monterrey, de Cadereyta, y eso que le vendía Pemex, pero no contaba con este permiso. No sé cómo le hacían igual, pero el cumplimiento de este permiso básicamente ofrece, digamos, todos los lineamientos de seguridad industrial, el cumplimiento de toda la normatividad técnica de las instalaciones, de la misma calidad del biocombustible, de la parte ambiental, por ejemplo, de la capacitación a los trabajadores. Entonces, este permiso realmente engloba una serie de factores muy importantes a la hora de realmente emprender un proyecto, y no simplemente decir, bueno, voy a conseguir un barril y aquí voy a producir biodiesel y se lo voy a distribuir a alguien, ¿no? Porque realmente eso es lo que está pasando, y tristemente, ¿no?, lamentablemente es lo que está pasando en la actualidad. Por eso hago tanto énfasis en eso. Entramos aquí a detallar nuestros 2 módulos de producción de biodiesel. Este es un módulo que se diseñó, se construyó y se hizo una reingeniería de procesos como parte de un proyecto de investigación hace poco. Es la planta GA8000, es una planta que puede procesar incluso grasas animales, además de aceite vegetales también, para la producción de biodiesel. Tiene una capacidad de producción de 8.000 litros por día. Esta es nuestra planta, digamos, más robusta, es la planta principal, la planta de 20.000 litros diarios. Es la planta pues que siempre ha estado en operación. Es de tecnología británica. Lo interesante es que tiene pues un proceso continuo de separación y de purificación de biodiesel. Aquí en nuestro laboratorio de control de calidad tenemos todos estos equipos para la medición de nuestro biodiesel. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo de las características, o de una caracterización mejor de una muestra de nuestro biodiesel. Contamos con reactores de pequeña escala, y de ahí en adelante pues desde cromatógrafos hasta balanzas analíticas, ¿no? Dentro de la infraestructura con la que cuenta el programa, el proyecto, pues también se encuentran las estaciones de servicio, que son ejemplo a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Por lo menos yo no conozco otra estación en la que uno pueda llegar y comprar biodiesel directamente. Se encuentra implementada esta estación 001 del lado oriente, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Del lado poniente tenemos también otra estación, y en Tapachula se encuentra la tercera estación de servicio. Cuentan con sistemas de almacenamiento de 80.000 litros, bombas, pues es realmente lo mismo, la misma infraestructura, digamos, de una gasolinera de Pemex, ¿no?, básicamente, con algunas mejoras debido a que el biocombustible se debe manejar y se debe almacenar con ciertas prácticas diferentes, ¿no? Algo muy rápido del proceso productivo.
se divide en 3 etapas. La primera etapa hablamos del acondicionamiento de las materias primas, es decir, nos llega nuestro aceite, pero ese aceite generalmente viene ácido o viene húmedo o trae contaminantes, trae sólidos. Entonces debemos hacer una etapa de filtración, de secado, una etapa de neutralización. La segunda etapa es una etapa de reacción. Ya cuando tenemos nuestro aceite con una calidad adecuada, lo mezclamos con los insumos adecuados, en las cantidades también adecuadas, y llevamos a cabo la reacción. Posteriormente pues viene la etapa de la separación. Como ustedes se dieron cuenta, pues básicamente se separan de manera natural los dos, no son visibles. Retiramos esa fase de glicerina y la fase restante de biodiesel la enviamos al módulo de purificación. Dentro del proceso hay 2 puntos claves. El primer punto clave es la transformación completa. Lo primero que se identifica y se asegura es que todo el aceite que estemos ingresando al proceso sea el biodiesel que vamos a obtener, es decir, que no sobre ni una sola gota de aceite sin reaccionar. Y el segundo punto clave es precisamente que al final, después de todas las etapas de purificación, nuestro biodiesel cumpla con las especificaciones de calidad. ¿Cuáles especificaciones de calidad? Porque aquí en México no hay norma técnica. Pues básicamente nosotros seguimos la norma americana, la STMD 6751, y la norma europea, que es la norma EN 14214. Vemos aquí lo que les mencionaba. Esta es una caracterización de nuestro biocombustible realizado por nuestros analistas de calidad en Tapachula. De hecho, aquí nos acompaña el ingeniero Marco, él estaba allá en Tapachula con nosotros. Parte, digamos, de este análisis, pues bueno, son la cromatografía, que permite determinar los monotriglicéridos restantes, el contenido de metanol, de glicerina, el punto de nube, que pues bueno, ya lo veíamos, ¿no? Se refiere un poco a qué temperatura puede aguantar nuestra fase de biocombustible sin cristalizar. Y de ahí en adelante, pues la viscosidad, el valor ácido, los parámetros, digamos, normales, ¿no? Como pueden ver, todos los valores reportados cumplen con las especificaciones, y también tenemos ya estandarizado nuestros propios métodos de análisis, por supuesto que son métodos adaptados de las normas internacionales, ¿no? En lo que se emiten las normas nacionales. Vemos aquí algo, y tal vez lo más interesante también, ¿no? Porque ya vimos, el biodiesel pues básicamente es una maravilla, ¿no? Si tuviéramos el aceite, pues a producir biodiesel todo el mundo, a consumir biodiesel todo el mundo, y todos bien, porque ambientalmente pues tiene muchos beneficios en cuanto al rendimiento de los vehículos, ya lo comprobamos igual, en Colombia vimos los resultados, a nivel social genera empleo, si aprovechamos los aceites usados, pues igual. Pero ¿qué pasa con la parte económica? Aquí es donde viene el problema. Si vemos, por ejemplo, la estructura de costos a partir de producción de palma, de aceite crudo de palma, vemos como el aceite crudo de palma representa casi el 80% de todo lo que cuesta el litro de biodiesel. Y si consideramos que puesto en Tapachula el aceite, bueno, aquí está creo que en 13 pesos, pero puesto en Tapachula ya está en 14.50, por ejemplo, ¿no? Un precio actualizado. Si le sumamos unos 5 o 6 pesos de producción, de costos de producción, básicamente vamos a obtener un biodiesel de 18 pesos por litro, pónganle 20 pesos por litro, ¿no? Entonces, si sacamos nuestro producto en 20 pesos por litro aquí, bueno, ¿quién quisiera llevar 1 litro de biodiesel, no? 2 litros, ¿quién quisiera traer su camioneta a tanquearla acá en este momento? Ni nosotros mismos lo haríamos realmente, porque está casi al doble, ¿no? Aunque ya ahorita el diésel debe estar como en unos 12, 12.50 tal vez. Entonces, a esto fue lo que nos enfrentamos al principio. En Colombia funciona muy bien, ¿por qué? Porque el precio ya está reglamentado también. Entonces, el biodiesel no tiene que competir con el diésel, sino el gobierno simplemente dice, bueno, diésel vale tanto, biodiesel vale tanto, la mezcla vale tanto, y eso es lo que llevan a las estaciones, y ya uno no tiene, digamos, discusión, no tiene nada más que hacer. O sea, como ciudadano, como colombiano, pues tengo que comprar eso porque ese es el precio. Pero aquí, nuestro biodiesel, dadas las condiciones de Pemex, dado el poder económico y político que representa Pemex, pues tenemos que competir con ellos, ¿no? Entonces, nuestro biodiesel de 20 pesos tiene que ir a competir con el diésel que venden aquí en la estación de 12, 12.50, tal vez, no sé en cuánto está ahorita. Visto un poco eso, implementamos el programa de recolección de aceites. Primero, porque, bueno, permite disminuir los vertimientos, disminuir toda esa contaminación ambiental. Pero segundo también porque es una materia prima realmente barata. En el peor de los casos puede costar 4 pesos por litro.
Entonces, en el peor de los casos también nuestro biodiesel va a costar 10, 11 o 12 pesos, pero va a ser casi el mismo precio que el diésel fósil. Entonces ya entramos a ver que a través de variar estas condiciones de operación, a través de trabajar materias primas alternativas, podemos efectivamente llegar a tener esa sustentabilidad económica también, e incluso a poder promoverlo como un negocio. En este momento no es negocio, pero en algún momento pudiéramos promoverlo como un negocio. Ya vamos a ver en la gráfica más adelante. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que bueno, pues si quisiéramos producir 200 litros diarios de biodiesel con aceite usado, lo podemos hacer. Es tal vez cuestión de conseguir 10, 20 establecimientos, ya nos dan esa cantidad. Pero si quisiéramos producir 10.000 litros diarios, o no vayamos tan lejos, 3.000 litros diarios, no lo vamos a poder hacer porque no hay esa cantidad de aceite disponible. Entonces, por eso es importante avanzar en la investigación de piñón, avanzar en la investigación de higuerilla y de todas las demás fuentes de materias primas que existan. Esta era la que les quería mostrar. Esto resume un poco qué ha pasado con la investigación y qué ha pasado con el tema de precios del biodiesel o de costos de producción. Esta gráfica se presentó en el Congreso Internacional de Biocombustibles de Veracruz en 2011, hace 2 años realmente. El precio del diésel fósil estaba en 9.80, ahorita debe estar como en 12.20 tal vez, no estoy seguro en cuánto cuesta ahorita. Empezamos nosotros desde 18, 17 pesos por litro, el caso de la palma de aceite. ¿Qué hicimos? Implementamos el proyecto de recolección de aceites, fíjense, ya lo bajamos aquí hasta 11 creo, 11.50, ¿no? ¿Qué hicimos después? Optimizamos las condiciones de operación. Entonces bajamos el consumo de metanol, bajamos el consumo de catalizador, bajamos tiempos de producción y logramos bajar casi 1 peso, ¿no? 90 centavos. ¿Qué hicimos después? Implementamos sistemas de aprovechamiento de energía solar, igual logramos bajar un poco más, porque era el 30%, pero era el 30% nada más como de un 3% que representa el consumo eléctrico, ¿no? El ahorro. Y a través de todos los proyectos de investigación, que ya los vamos a ver un poco más adelante, pues lo que pretendemos es ser competitivos, estar por debajo del precio, o por lo menos al mismo precio del diésel fósil. Fíjense aquí, pues ya con estos precios prácticamente, habría que actualizar, ¿no?, estos costos de producción, pero prácticamente ya sin hacer nada, por el continuo aumento de los precios del combustible fósil, casi que seríamos rentables ya, ¿no? En la práctica, digamos, no es tan fácil, pero básicamente el análisis eso es lo que nos dice, ¿no? Ya somos económicamente competitivos. Vemos aquí algunos proyectos de investigación, reducción de tiempos en la parte de la reacción, vamos a pasar esto muy rápido, utilización de materias primas alternativas, aceites vegetales usados, grasas, por ejemplo, miren, este es un biodiesel que se obtuvo a partir de grasa, ¿no? Es transparente completamente. Estos son residuos de la industria de Herdes, la industria tunera que hay al lado de la planta en Tapachula. Eso es grasa de atún, de la cocción del atún. Tenemos, por ejemplo, estas pruebas. Esta lámina realmente es muy fresca, lo acabamos de hacer la semana pasada. Son unas pruebas con el camión de DINA, en el CONALEP, apoyados con el CONALEP de Tapachula. Pues fue una ruta de transporte escolar del CONALEP precisamente, se consumió biodiesel al 20%. En este momento se están generando todos los resultados, todos los datos, y se está haciendo un análisis. Tenemos también un proyecto de investigación que fue precisamente aquí financiado por el Fondo Mixto de Investigación del Gobierno del Estado de Chiapas y CONACYT, que pues lleva aparte aquí el Consejo de Investigación de Ciencia y Tecnología del Estado. Y es un módulo, se pretende validar técnica y económicamente un módulo para producción de biodiesel en condiciones muy altas de temperatura y muy altas de presión. Eso básicamente es lo que se refiere el estado supercrítico. Y en ese estado la reacción se lleva a cabo, si por condiciones normales se lleva a cabo en 30 minutos, 40 minutos, con estas condiciones, en cuestión de un par de segundos ya se lleva a cabo la reacción. Entonces podemos diseñar un módulo continuo, ¿no? Es parte de lo que se está desarrollando todavía. Se desarrolló también un proyecto de investigación denominado Agrodiesel del Estado de Chiapas, con apoyo directo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que básicamente se construyó la planta de extracción de aceite, se evaluaron algunos prototipos de despulpadoras, se realizó la reingeniería del módulo que les presentamos ahorita en el centro de investigación.
y bueno, algunos otros módulos más, que cuando tengan la oportunidad de visitarnos en el Centro de Investigación en Tapachula ya lo vamos a poder ver en detalle. Este proyecto fue un proyecto aprobado el año pasado, que tal vez ya estaba un poco enterrado, por así decirlo, ¿no? Pero logramos rescatarlo, por cuestiones administrativas, logramos rescatarlo y vamos a comenzar a desarrollarlo a la brevedad, ¿no? Básicamente se refiere a la implementación de un centro demostrativo que reúna la planta que tenemos aquí de producción de biodiesel, que reúna también la parte de la extracción del aceite, de la recolección misma del aceite, y se genere un solo centro demostrativo para que grupos como ustedes o centros de investigación o funcionarios puedan ir a visitar y entender bien el proceso. Está la certificación del proceso productivo en Tapachula, evaluación de alternativas para aprovechar toda la biomasa residual de los cultivos. Hay un proyecto bien interesante que se puede desarrollar. Sistemas de acopio y purificación de aceites vegetales usados. Bueno, esto básicamente ya lo mencioné, ¿no? Este proyecto está en formalización y lo comenzaremos a ejecutar próximamente. Hasta aquí la parte de biodiesel. Esto es todo el panorama, las generalidades, el panorama internacional, el panorama nacional, el panorama estatal incluso, qué es lo que ha hecho el instituto, cuáles han sido nuestras investigaciones, cuál es el proceso productivo, los beneficios ambientales, sociales, todo el panorama de biodiesel, ya lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver 2-3 láminas muy rápido de la parte de bioetanol y la parte de bioturbocina. Este es un ejemplo de la planta, de las columnas de destilación de la planta. Aquí todavía estábamos en montaje, ¿no? Fíjense la fecha, en 2008, desde 2008 estamos trabajando en eso. Básicamente pues el etanol puede obtenerse pues bioquímicamente, ¿no? Por fermentación a partir de cualquier materia prima que contenga cierto contenido de azúcares, incluso almidones, celulosa o polisacáridos que después se pueden romper y por supuesto obtener las moléculas de azúcar, ¿no? Se utiliza en automoción, en automóviles, flex fuel, como los casos que tenemos en Brasil, por ejemplo, en el que ahí sí pueden comprar solo gasolina o pueden comprar solo bioetanol o pueden utilizar mezclas, la mezcla que cada persona quiere utilizar, ¿no? Mezclas del 5 o 10% pues puede sustituir a oxigenantes como el metilbutyréter, por ejemplo, que está en algunos países está regulado. No tengo idea si aquí en México está regulado este tema. Una gráfica similar a la que presentamos con el caso del biodiesel, pues aquí básicamente casi en el mismo año, un par de años antes, se dispara la producción de bioetanol derivado de las mismas causas básicamente. El aumento en los precios, inestabilidad en los mercados, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuáles son los principales productores? Pues Estados Unidos de lejos, casi la mayor parte, ¿no? Más de la mitad de producción a nivel mundial se la lleva. Aparece Brasil, aparece, por aquí incluso Colombia, ¿no? Algunos otros países con producciones menores, pero básicamente en temas de alcohol es Estados Unidos y Brasil. Tienen prácticamente toda la producción a nivel mundial. ¿Qué pasa en México? En México, pues hasta el 2011 y hasta este año incluso, pues no existe ningún proyecto registrado para la producción industrial o a una escala industrial de bioetanol. Sí se encuentran con algunas plantas de alcohol hidratado, pues que se utilizan para bebidas, para cosméticos, para medicamentos. Hay potencial impresionante también para detonar toda esta industria del alcohol. Aquí, por ejemplo, en Chiapas vemos pues toda la parte de la caña, por ejemplo, todas las tierras que se pueden aprovechar, pero pues dependen ya de ustedes un poco de planteamientos políticos o económicos o incluso de parte del mismo Pemex, ¿no? La iniciativa que tenga Pemex. Vamos a pasar muy rápido porque ya se está agotando el tiempo. Este es un poco el proceso productivo de bioetanol. Empieza aquí con el patio de caña. Todo esto que ven acá es caña de azúcar que llega directamente de los cultivos, pasa por un tren de molinos en serie. Estos molinos extraen el jugo se envía a la zona de clarificación para su pretratamiento y el bagazo de la caña se envía a la caldera genera vapor para utilizarlo posteriormente aquí en las torres de destilación para separar el etanol del agua. Aquí se fermenta, cuando ya se obtiene cierto grado alcohólico, se envía, como ya dije, a las torres de destilación
un tren, bueno, en esta planta, que es la planta de Barbosa, había como un tren de 3 columnas de destilación, en la que se separaba el etanol desde el 8% hasta el 95%, y finalmente un módulo de destilación por absorción, en el que se eliminaba ese contenido de agua restante y se dejaba el etanol con una pureza del 99.7%, como lo establece la norma colombiana. Eso, hasta ahí el panorama del etanol. Les dije algo muy rápido, muy concreto. Acá el tema de la bioturbocina. La bioturbocina la voy a comentar a través de un proyecto que también tenemos en desarrollo, un proyecto de investigación con ACID y con aeropuertos y servicios auxiliares. Tenemos la colaboración del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y del Instituto del NIFAP, ¿no? El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. El proyecto pues, es un estudio de prefactibilidad para diseño, construcción y puesta en funcionamiento de una planta para la producción sustentable de bioqueroseno en el estado de Chiapas. Es a nivel documental, es un estudio de prefactibilidad. Básicamente lo que pretendemos es determinar con qué potencial cuenta Chiapas para o para suministrar las materias primas que en algún momento pudiera detonar la implementación de una planta para los biocombustibles sustentables de la aviación aquí en el estado. Esto derivado de qué? De que bueno, pues a nivel internacional, por ejemplo, la industria de la aviación pues tiene una generación de dióxido de carbono y un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Pues ya ven cuántos vuelos diariamente, en tierra cuántos equipos también apoyan cada aeronave. El consumo de combustible de esa industria es altísimo, por ende las emisiones contaminantes también lo son. Las organizaciones internacionales de la aviación han estimado o han determinado que para reducir ese impacto pues es necesario desarrollar combustibles sustentables que provengan de materias primas de segunda generación. Aquí ya se limita, ¿no? Y para esto pues se determina que para el año 2015 se debe utilizar por lo menos un 1% de mezcla en el combustible total. Esto pues son millones de litros para el caso de México, ¿no? Ya se ha acopiado semilla, por ejemplo aquí el estado de piñón, semilla también de otros estados, se ha procesado ese aceite y se ha obtenido bioturbocina. Con esa bioturbocina se han hecho algunos vuelos, como los que pueden ver acá. El primer vuelo demostrativo lo hizo Interjet en abril de 2011, ¿no? En una ruta México-Tuxtla Gutiérrez, y de esa misma forma se han ido realizando algunos vuelos de prueba, otros vuelos comerciales. Ya se han establecido rutas, incluso por ejemplo con Costa Rica, ya hay un vuelo San José, México, si no estoy mal, en el que comienzan, creo que por aquí está, sí, aquí está. Programa de vuelos itinerario, ¿no? Ya regularmente se está consumiendo la bioturbocina. La bioturbocina no es lo mismo que biodiesel. El biodiesel no se puede consumir en los aviones, son generalmente los errores que se escuchan de las personas. Sí se pueden obtener de las mismas materias primas, es decir, el aceite de palma, el aceite de piñón, de higuerilla. Básicamente cualquier triglicérido es susceptible también de ser utilizado para la producción de bioturbocina. Por supuesto, hay unas materias primas que son mejores que otras por el tema de calidad. Y sus procesos, como lo pueden ver aquí, pues básicamente incluyen procesos petroquímicos en los que es necesario desarrollar no solo las condiciones de operación, sino también desarrollar catalizadores específicos, ¿no? Y esto es lo que hace, digamos, el proyecto muy interesante, por lo menos para nosotros los ingenieros químicos. Esta es la lámina final, ya para entrar a la parte de preguntas. Retomo nuevamente el concepto de sustentabilidad con el que empezamos. ¿Recuerdan? Esta parte de sustentabilidad, hablamos aquí de los pilares del Programa Nacional de Biodiesel en Colombia. Se refiere básicamente a lo mismo: a diversificar la canasta energética, a tener autosuficiencia energética, a mejorar el medio ambiente y, desde mi punto de vista, lo más importante, a desarrollar el sector agrícola, a generar empleos en el sector rural. Vemos aquí, por ejemplo, en Chiapas el potencial que tiene el Estado en cuanto a tierras, las necesidades que existen en campo, todo el potencial o todo lo que se puede detonar alrededor de un proyecto de biocombustibles como este y los beneficios que pueda traer para la misma población. Entonces, pues, este es el panorama. Nada más tenemos que ponernos
a estructurar de manera consciente los programas y a promoverlos para que efectivamente puedan ser aprovechados. De mi parte, pues es todo. Vamos a abrir una sesión de preguntas. Si de pronto alguien no alcanza o si alguien quiere comentar algo, pues igual dejo mi correo, mi teléfono, y pues muchas gracias por su atención. Bueno, como bien lo decía nuestro conferencista, vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Alguien que desee participar, con mucho gusto puede alzar la mano y me dirijo a ustedes para darles el micrófono. Bueno, pues vamos a... ¿Ah, sí? Ok. Buenos días, ingeniero. Gracias por la conferencia y sobre todo, la mayoría de los habitantes tenemos la duda del biodiesel, qué tan cierto es, en qué etapa nos encontramos a nivel de desarrollar estos proyectos, en qué porcentaje está cada proyecto, acerca del biodiesel, por ejemplo, que es una duda común, ¿no?, entre la comunidad. Bueno, gracias por la pregunta. Básicamente el biodiesel o el programa de producción de biodiesel pues es aquí en Chiapas y en México una realidad, ¿no? El programa que ha implementado el gobierno del estado y liderado más que implementado se compone de sus diversos eslabones. La parte en campo existen efectivamente las plantaciones de piñón, se han acopiado las semillas, se ha obtenido el aceite, igual se encuentra implementado el programa de recolección de aceites. Es decir, son acciones que no solo están en la teoría, todas las imágenes que vieron aquí no son descargadas de Google o alguna cosa, como pueden ver en otras presentaciones, todas hacen parte de nuestro archivo propio, ¿no? Y eso, digamos, da un poco muestra de que efectivamente se han hecho las cosas, de que efectivamente, y más allá de lo que se comenta en los diarios o los rumores que se escuchan por ahí, o la poca información, porque hay que reconocerlo también, no nos hemos dado mucho la tarea de promover y de difundir nuestros mismos trabajos de investigación, nuestra misma información. Entonces, esa tal vez desinformación que existe en el público en general lleva a pensar que es una farsa, que no se ha hecho nada, pero efectivamente se han hecho cosas, ¿no? Se ha obtenido el biocombustible, se ha utilizado en diversos sistemas de transporte, de hecho algunas de nuestras propias camionetas lo hemos utilizado. Entonces el porcentaje de avance del proyecto pues es el 100%, ¿no? Del proyecto como se planteó, porque por supuesto de un proyecto estatal de biocombustibles, de un proyecto nacional, pues realmente todavía estamos en los primeros pasos, ¿no? Debe avanzar el tema legislativo, debe avanzar todo el tema en campo que garantice que las materias primas van a estar disponibles para ahora sí montar una industria de 300.000 litros, por ejemplo, y poder distribuir a Chiapas un 1%, ¿no? Pero tal cual fue planteado el programa a pequeña escala, pienso que sus objetivos se han cumplido a cabalidad. Ahora hay que saltar a la siguiente etapa, que es la etapa industrial, una etapa de mayor escala en la que ya podamos hablar de incluso reemplazar un 1% o un 0.5% del diésel que se consume en Chiapas. Gracias. Eso es básicamente. Gracias. Sí, buenos días. Para consumir biodiesel, ¿los carros tienen que ser especiales o se puede en cualquier tipo de carro? Sí, a excepción de carros extremadamente o de camiones extremadamente viejos, hablamos de, no sé, del 90 o 95 para abajo, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? El biodiesel es compatible con cualquier sistema, con cualquier motor, tecnología diésel, ¿no? Se puede utilizar sin problema. ¿Y por qué el precio del petróleo y el biodiesel es casi igual? ¿Cómo se podría...?
Ajá, el diésel y el biodiesel, porque es casi igual. No, realmente el problema es que no son iguales. Si fueran iguales, qué bueno. Ajá, es más Pero caro el problema realmente es que es más caro el biodiesel. ¿Por qué es más caro el biodiesel? Porque la materia prima es más cara. Hablando, por ejemplo, del aceite de palma, ¿no? El aceite de palma en litro, nada más de aceite, te cuesta más que lo que te costaría ir a consumir un litro de diésel de entrada, ¿no? Y no es un precio aquí en México, es un precio internacional, ¿no? Es un commodity. Entonces, parte, digamos, de ahí. Ahora, el otro panorama o la otra consideración es que aquí los precios de los combustibles están subsidiados, ¿no? O sea, el gobierno federal tiene un subsidio muy fuerte sobre los combustibles, son muy baratos. Entonces, por supuesto, al producir el biocombustible va a salir mucho más caro que el mismo diésel fósil. Pero si, por ejemplo, ya lo llevas a Colombia, acabamos de estar nosotros hace como unas 3 semanas, estaba en 15.50 el litro de diésel. Entonces ya tú dices, bueno, 15.50 comparado con 20 pesos, bueno, ya no está tan lejos tal vez. Pero ahora si te vas a Europa, si te vas, por ejemplo, a Londres, vale 22, 23 pesos el litro de diésel. Entonces ya el negocio allá, ¿ves? Pero es un poco, digamos, el tema de mercados. Y desafortunadamente el tema de mercados aquí está así, hay combustibles subsidiados. Entonces tenemos que competir con esos y pues es lo que tenemos que comenzar a bajar costos de ahí en adelante. Utilizar materias primas más baratas, ¿no? Eso es básicamente. Buenos días. Una pregunta, mire, si el biodiesel es un agente oxidante, en un motor se supone que el oxígeno es un elemento corrosivo, entonces, pero también es un agente lubricante. En un motor el biodiesel serviría como los dos elementos. Por ejemplo, un motor necesita aceite estándar para su lubricación y efecto de las piezas, y también necesita un agente combustible, que es el etanol, también para aumentar la energía a través de la explosión. Entonces el biodiesel se vería como esos dos elementos, como lubricante y como combustible al mismo tiempo. Básicamente lo que menciona, cuando ingresa el combustible a la cámara de combustión, ¿no? Se pueden llevar a cabo infinidad de reacciones térmicas, de rompimiento, la misma combustión, combustión parcial, combustión incompleta, bueno, una serie de reacciones. Ahora, la reacción más factible es la combustión por todo el tema termodinámico. Entonces, el oxígeno, si bien es cierto, sí, bueno, iría a corroer, supongamos, pero se consume más rápidamente porque la reacción es más factible en la combustión. Ahora, como consecuencia, digamos, de eso es que se genera ese efecto oxigenante y se genera ese efecto de que tenga mayor eficiencia